Durante el siglo XX surge uno de los eventos históricos más destacados hasta el día de hoy, el cual es la descolonización de Asia y África. Pero, ¿qué conlleva este proceso? Primero, los países pequeños de los continentes mencionados son invadidos por países potencias que impusieron sus ideologías, costumbres, religión y política, con el fin de obtener bienes económicos. Aquí se crean las famosas colonias. Sin embargo, gracias a movimientos liberalistas violentos y pacíficos, y por factores como la Segunda Guerra Mundial, estas colonias son obligadas a desaparecer y los países se independizan. No obstante, algunos aún dependían económicamente de las potencias, y por ello las exportaciones fueron claves en ese proceso. Lamentablemente, con esto solo se alcanzó un subdesarrollo al no tener una infraestructura estable, y a raíz de esa situación surge la Organización de las Naciones Unidas con el fin de lograr consensos entre todos los países. Esta organización planteó las tan conocidas ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, disminuir las desigualdades y reducir el índice de pobreza. En base a lo mencionado, surge una interrogante. ¿Qué causó este proceso? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas promovió la independencia de 80 naciones. Asimismo, tenemos la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, lo cual debilitó económicamente y militarmente a las potencias coloniales, y por lo tanto no se podía sostener las colonias creadas, lo que significó la descolonización de muchas naciones africanas y asiáticas. Además, en 1955 se dio la Conferencia de Bandung, en donde se defendió la independencia, el anticolonialismo y el no alineamiento, lo cual impulsó el espíritu de unidad y liberal entre pueblos colonizados. Por otro lado, gracias a la creación de la ONU, surge el desarrollo a la libre determinación, que menciona que todo pueblo tiene derecho a la toma de decisiones de forma autónoma y a su vez eligiendo el sistema gubernamental que aquella nación vea conveniente. Ahora, conoceremos más a detalle el proceso de descolonización con un orden cronológico, pero especificando cada continente por separado. En este caso, iniciaremos con África. Antes de 1945, este continente estaba completamente colonizado por potencias europeas, las cuales son Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Italia y Alemania. Fue luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 que las potencias coloniales quedaron debilitadas. A raíz de ello, se extendieron ideas de autodeterminación y derechos humanos. Por lo tanto, se formaron movimientos nacionalistas africanos. Luego, en 1951, Libia se independiza de Italia y se convierte en el primer país africano en independizarse. Esta fue una colonia italiana, luego ocupada por británicos y franceses. Finalmente, se independiza como reino bajo el rey Idriso. A continuación, entre 1952 y 1960, se da la rebelión Mau Mau en Kenia. En este caso, se da una insurrección del pueblo kikuyu contra el dominio británico. Fueron brutalmente reprimidos y aunque no logró la independencia inmediata, este evento marcó el inicio de la descolonización del continente africano. Después, Marruecos y Túnez se independizan de Francia y Sudán de Reino Unido en el año 1956. Pero, ¿a qué se debió esto? Francia comenzó a ceder terreno ante las presiones nacionalistas y por ende Marruecos y Túnez logran la independencia de forma relativamente pacífica. En el caso de Sudán, se independiza luego de hacer negociaciones con los británicos. En 1957, la ex Costa de Oro, en este caso Ghana, se independiza y se convierte en el primer país del África subsahariana en independizarse. Este evento fue liderado por Kwame Nkrumah, una figura clave del proceso de descolonización. Fue un político, pensador y líder revolucionario africano. Esto se convirtió en un símbolo del panafricanismo. 3 años después llega el Año Africano. Obtiene este nombre gracias a que 17 países de África logran su independencia, en mayor parte de colonias francesas. El proceso fue acelerado porque la presión social, económica y diplomática aumentó, lo cual ocurrió en el año 1960. 2 años después, en 1962,
surge la independencia de Argelia, uno de los procesos más sangrientos que inició en 1954 por el Frente de Liberación Nacional y terminó con los acuerdos de Siván y la retirada francesa. Al año siguiente, en 1963, se da la fundación de la Organización de la Unidad Africana, agrupación creada por 32 estados africanos independientes de promover la unidad, apoyar los movimientos de liberación y defender la soberanía continental. Asimismo, en 1974, tenemos la famosa Revolución de los Claveles en Portugal, lo cual consistió en un golpe de Estado en Lisboa que puso fin a la dictadura. Todo esto llevó a la descolonización de las colonias portuguesas en África. Por último, en 1994 se da el fin del apartheid en Sudáfrica. Aunque eran independientes desde hace años atrás, muchos vivían bajo regímenes racistas. No fue hasta este año que se celebraron las elecciones libres y Nelson Mandela se convierte en presidente. Ahora pasamos con Asia. Su proceso de descolonización, al igual que África, surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Las potencias coloniales quedaron debilitadas, Japón fue derrotado y muchas colonias asiáticas ocupadas por los japoneses aprovecharon la oportunidad para buscar la independencia. En ese mismo año se da la proclamación de la independencia de Vietnam, luego de la retirada japonesa. Sin embargo, Francia intenta recuperar el control, lo que inicia la Guerra de Indochina en 1946 a 1954. Es en este año en el que se da la victoria de Vietnam sobre Francia con la batalla de Bien Dien Phu, lo que lleva a los acuerdos de Ginebra. Por ello, Vietnam se divide en norte comunista y sur pro-occidental, esto dando inicio a la Guerra de Vietnam hasta 1975. Cuando la zona norte de este país toma Saigón y unifica el país bajo un régimen comunista, Laos y Camboya también se independizan del dominio occidental e influencia de los Estados Unidos. Por último, en 1977, Hong Kong regresa a China tras el dominio británico, lo cual marca el fin del periodo colonial por parte de este país en Asia. 2 años después, en 1999, Macao regresa a China, desde Portugal, el cual fue el último territorio colonial europeo en Asia, y fue cedido pacíficamente por Portugal. Cabe recalcar que los movimientos nacionalistas en Asia, al menos la gran mayoría, fueron pacíficos, a diferencia de África, que en su mayoría fueron violentos. Una vez explicado el orden cronológico de este proceso, continuamos con las consecuencias del mismo, lo cual se divide en 3 aspectos. Primero, en lo político, tenemos el fin de los imperios coloniales europeos, como Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal y otros, perdieron sus colonias debido a la crisis económica generada por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, tenemos el nacimiento de nuevos estados y países, soberanos y muchos sin experiencia administrativa. Esto fue generado por el vacío de poder y se hizo necesario crear nuevos gobiernos, fronteras, constituciones e instituciones. Por otro lado, tenemos los conflictos internos y guerras civiles en Nigeria, Angola, Ruanda, Congo y en el caso de Asia, tenemos la guerra de Corea y el conflicto entre India y Pakistán. En cuanto al aspecto económico, tenemos las economías subdesarrolladas y dependientes, pues las colonias fueron explotadas y quedaron con estructuras débiles, centradas en el préstamo y en la exportación de materias primas. Luego, en el aspecto social y cultural, podemos encontrar una identidad nacional frágil, porque muchos países serán trazados por fronteras coloniales sin respetar etnias, religiones, etc. Además, los conflictos étnicos y religiosos en donde se dieron enfrentamientos entre grupos triviales o religiosos. Un claro ejemplo son los hindúes contra los musulmanes. Por otro lado, luego de este proceso histórico surgieron grandes modificaciones en las fronteras. Estas son conocidas como fronteras artificiales. Las potencias europeas dividieron los territorios sin respetar las realidades étnicas, culturales o religiosas, lo cual creó estados con gran diversidad interna y sin cohesión nacional. Como ejemplo tenemos la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885. A raíz de todo ello, surgen las migraciones masivas ocurridas durante y después de la descolonización, que tuvieron un fuerte impacto en la configuración territorial de muchos países.
especialmente en Asia y África. Estas migraciones no solo movieron a millones de personas, sino que también transformaron la geografía humana, política y social de los territorios. Estas migraciones se dan por las divisiones políticas y religiosas que acontecían en aquel momento. Por ejemplo, tenemos la partición de India y Pakistán en 1947, en donde más de 15 millones de personas cruzaron las nuevas fronteras por motivos religiosos, lo que provocó el redibujado de fronteras internas y surgimiento de conflictos, como el de Cachemira. Asimismo, tenemos los asentamientos en nuevas capitales o ciudades. Aquí se ve que muchos países recién independizados cambiaron su capital o promovieron nuevas ciudades para equilibrar el poder territorial. Al mismo tiempo, la descolonización de Asia y África influyó en la creación de las ODS, porque puso en evidencia las desigualdades, estructuras injustas y necesidades urgentes en muchos países que habían sido colonizados. Esa experiencia marcó la conciencia internacional sobre la importancia de promover el desarrollo equitativo, la justicia y la autodeterminación de todos los pueblos. Pero, ¿cómo se logró esto? Ese proceso histórico pudo visibilizar la pobreza estructural, pues tras la independencia de muchos países africanos y asiáticos, quedaron economías débiles, poca infraestructura y alta pobreza, debido al saqueo colonial. En este caso, podemos ver que se debe promover el cumplimiento de las ODS 1, que en este caso es el fin de la pobreza, y la ODS número 10, la reducción de las desigualdades. Para finalizar y concluir este documental, puedo decir que la descolonización de Asia y África fue un proceso histórico complejo que transformó radicalmente el panorama mundial en el siglo XX, pues tras siglos de dominación europea, los pueblos colonizados comenzaron a reclamar su derecho a la autodeterminación, impulsando la creación de nuevos estados y naciones. Este cambio generó importantes consecuencias políticas, como la aparición de gobiernos soberanos, aunque muchos de ellos enfrentaron graves desafíos internos, como golpes de estados, dictaduras, conflictos étnicos y guerras civiles, producto en gran parte de las fronteras artificiales impuestas por las potencias coloniales. Además, en el ámbito social y económico, este proceso histórico dejó al descubierto las profundas desigualdades heredadas del colonialismo, pobreza estructural, falta de infraestructura, sistemas educativos precarios y dependencia económica del exterior. Y bueno, estos problemas motivaron la aparición de nuevas demandas globales de justicia y cooperación internacional que más tarde influirían en la creación de las ODS, centrados para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y garantizar la paz y el desarrollo equitativo, de tal modo que la calidad de vida sea buena y que la población esté realmente conforme con su forma de vivir. Y por último, una permanencia incluso que se tiene hasta la actualidad son las migraciones masivas, pues ya sean generadas por guerras de independencia, particiones políticas o conflictos religiosos, como lo mencioné anteriormente, alteraron significativamente la configuración territorial y la geografía humana, creando nuevos focos de tensión y reorganizando los espacios urbanos y rurales. Por ello, puedo decir que la descolonización no solo significó el fin del colonialismo formal, sino que también el inicio de una nueva etapa en la historia global.